En el mundo hay gente malvada, gente despiadada que jamás pensará en el bienestar de otro. Pero ¿alguna vez te has preguntado si existe alguien que los supere a todos? ¿Que sea el más malo, el más despiadado de todos? Pues sí, lo hay. Y yo hoy te voy a mostrar quién es ese ser. Mejor, te voy a mostrar quiénes son los 10 peores asesinos de la historia. Puesto número 10. Jiang Xian, China. La cantidad de muertes fueron 67. Era un asesino en serie chino, también conocido como Yang Liu. Confesó haber asesinado a 64 personas. Entre 1999 y 2003 fue sentenciado a muerte y ejecutado por 67. Lo conocían como el monstruo asesino. Era un ladrón y un violador, un asesino serial. Su arma predilecta era un martillo, aunque nunca usaba el mismo, siempre lo cambiaba porque creía que si usaba el mismo, lo iban a encontrar. Puesto número 9. Pedro Rodríguez, el asesino de criminales, Brasil. Era un asesino en serie y un narcotraficante, que solo perseguía y mataba violadores, asesinos y pedófilos. Según lo que él cuenta, contaba con una cantidad de asesinatos bastante exorbitante, teniendo 71 personas confirmadas, aunque aún se sospechan que fueron 100. Cuando fue llevado a prisión, su condena fue de 128 años, aunque luego pasó a 890, teniendo una de las condenas más grandes de Latinoamérica. Fue liberado en 2007 por los nuevos códigos penales que no permitían que una persona pasara 30 años seguidos en prisión. En este momento, él ya había pasado 34 años en prisión. Al final, en 2018 creó un canal de YouTube, donde tiene videos explicando sus antecedentes delictivos y brinda consejos a los jóvenes y al público en general para no cometer actos contra la humanidad. Puesto número 8. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito. Fue condenado a 16 años de cárcel. Camargo confesó 71 víctimas. Todas sus víctimas eran mujeres y niñas. Se cree que mató a 150 o incluso a 200 mujeres. Aunque al final no cumplió toda su condena, ya que fue asesinado por otro recluso, Giovanni Noguera, el 13 de noviembre de 1994. Su asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. Puesto número 7. Mijaly Pokov, el hombre lobo. Fue llevado a prisión por matar a casi 80 mujeres, aunque se sospecha que fueron 200. Tiraba los cuerpos mutilados en los bosques, a la orilla de la carretera, incluso en el cementerio de su ciudad natal, donde de vez en cuando se ganaba algo de dinero extra trabajando como sepulturero. Su método de asesinato era pasar por una misma calle y darle aventones a algunas chicas, donde terminaba asesinándolas. Se confirmaron 80, aunque aún se sospecha que fueron 200 o más. Puesto número 6. Javed Iqbal. Se sabe que asesinó a 100 personas, jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Se le condenó a morir en la horca. Las echaba en barriles de ácido clorhídrico y tiraba los restos introducidos en bolsas de basura a un río cercano de su hogar. Finalmente, su cuerpo fue encontrado golpeado
y ahorcado en su celda junto a uno de sus compañeros. Puesto número 5. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, Colombia. Desaparecido el 17 de junio de 1998. Es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. En 2020 se desconoce su paradero. Puesto número 4. Luis Alfredo Cubillo. Es un pederasta, un asesino en serie de niños y agresor sexual, conocido como la Bestia. Entre otros apodos, el monje, Alfredo Salazar y el monstruo de Genova. Es probablemente el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad. Confesó el asesinato de 172 menores de edad. En 2001 fue sentenciado a 1.853 años de cárcel, la condena más alta registrada en Colombia. Aún se sospecha que tiene más de 300 víctimas. Puesto número 3. Gilles de Montressy. Llamado también como Gilles de Rais, o Barón de Rais, o Gilles de Retz. Fue uno de los nobles franceses del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años, junto a Juana de Arco. Fue juzgado y ejecutado entre otros motivos. Casos como abuso sexual, asesinato, tortura, brujería y sodomía. Sus víctimas eran niños, adolescentes y jóvenes. Era un asesino necrófilo, el primer necrófilo que se conoce en la historia. Pasó de ser un héroe a la personificación del mal en Francia. Se confirmaron 200 asesinatos con su propia mano, aunque al final se sospecha que pudo haber asesinado a 1000 o más. Uno de los peores asesinos de la historia. Puesto número 2. Harold Chipman. Acusado de matar a 218 de sus pacientes y corroborado solamente en 15 de ellos. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Chipman fue condenado a 1000 años de prisión, cadenas perpetuas consecutivas, por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Podría haber llegado a matar 215 pacientes. Ya fueron confirmados 218 pacientes, pero pudo haber sido autor de más de 1500 pacientes altamente probables que murieron a causa de esta persona. Puesto número 1. Tom Breckham. El peor asesino de la historia, el más oscuro y vil ser humano de la Tierra. Líder del culto Tunghay en la India, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos. Se le atribuyen hasta 931 víctimas entre 1790 y 1840, una gran cantidad con el rumal, que significa en hindi pañuelo, trozo de tela amarilla de uso ceremonial, usado en este culto para el estrangulamiento ritual. Breckham fue ejecutado en 1840 por ahorcamiento. Se cree que pudo haber asesinado a más de 1837 personas. Solo confirmadas 931 por su propia mano. El peor asesino en serie de la historia.
Bueno, esto ha sido todo. Han habido personas horribles a lo largo del tiempo. Personas que no tienen explicación para su maldad. Pero así fue. Aquí tenemos muestra de ellos, los peores asesinos de la historia. Más adelante vendrán muchos tipos de videos, así que si alguien tiene alguna idea para alguno, por favor, escríbalo en los comentarios. El típico protocolo del canal, ya saben cómo va, así que suscríbanse, comenten, compartan y denle like al video si les ha gustado o les ha parecido un poco impactante. Esto ha sido todo y hasta otra. Adiós.